Listo. Entonces, la corriente de la fuerza, ¿cierto?, magnética apunta en sentido contrario a la que hace el agente externo. Entonces, obviamente, de acuerdo a la regla de la mano izquierda, ¿cierto?, la fuerza magnética va allá, la corriente debe ir hacia arriba, y el campo magnético se mete perpendicular a la página en cuestión. Por lo tanto, la corriente inducida en el circuito aparece en una dirección tal que se opone a la causa que lo produce, y por lo tanto la fuerza magnética debe apuntar en este registro. El flujo, sabemos que es la multiplicación del campo magnético por el área. El campo magnético vale 2 B sub 0, ¿cierto? Ahí falta B sub 0, y el área es largo por ancho. El largo por el ancho. Aquí tengo esa área que está cerrando el circuito. Ese es el área efectiva. Tengo un ancho de 4B y un largo, ¿cierto?, que es distancia por tiempo. Entonces te queda que el flujo vale 8 B sub 0, 4 por 2 son 8, B sub 0, B V por T, donde B, ¿cierto?, es un factor de longitud, y B por T, ¿cierto?, es distancia. Entonces ahí tenemos el flujo. Y la corriente inducida es el valor absoluto de la Fe partido por la resistencia. Entonces, la Fe, ¿no es cierto?, es la derivada de eso. ¿Cómo, profe? ¿Qué es eso? ¿La corriente inducida? La corriente inducida, ¿cierto?, es el valor absoluto de la Fe partido por la resistencia. Y la Fe inducida es la derivada de esa expresión respecto del tiempo. Todo lo que es constante sale fuera. El 8 es constante, queda ahí. B sub 0 constante sale fuera. B, esa B, ¿cierto?, el ancho también sale fuera. La velocidad con la cual se mueve también es constante, entonces te queda dt a dt. Y dt a dt vale 1. Entonces esto debería estar multiplicado por 1. Y eso te queda R. Entonces te queda que la Fe inducida es 8 veces B sub 0 BV partido por la resistencia R. Y aparece en un sentido tal que se opone a la causa que lo produce, por lo tanto tiene un sentido anti-horario. ¿Ya? Entonces nos pedían el flujo magnético que está ahí, que atraviesa el circuito, y nos pedían el valor de la corriente inducida. Y dibujar, ¿cierto?, el sentido en el cual se estaba induciendo esa corriente. ¿Preguntas, dudas? Profe, ¿por qué en la parte B, donde dice sentido antihorario y todo eso, ahí donde está D partido en dt, después desaparece al igualarlo al otro lado? Porque tú estás derivando una expresión. ¿La T es igual a la D partido en dt o no? Claro, dt a dt Que la vale T igual está ahí. 1. dt a dt vale 1. Todo lo que es Ya, ok. constante, cuando tú estás derivando, todas aquellas cosas que son constantes salen fuera de la derivada. Y por eso te queda 8b sub 0, b y la velocidad con la cual se mueve. Entonces tú derivas ahora respecto del tiempo de t a dt que vale 1. Por eso aquí tengo multiplicado por 1. ¿Ya? La derivada de una constante vale 0 y de t a dt vale 1. ¿Ya? Bien, continúo con el otro problema. Acá tenemos, dice, ¿qué sentido tiene la corriente inducida al desplazar el conductor PQ? Ahí está, el riel, hacia la derecha sin perder contacto con su guía con una velocidad de 1,5 metros partido por segundo. El valor del campo magnético o inducción magnética vale 10 Tesla y la longitud del conductor es de 15 centímetros. Y fíjate tú que tengo puras cruces. ¿Eso qué significa? Que la barra se va a mover a través de un campo magnético, ¿cierto? Y por lo tanto va a generar una corriente inducida en el circuito. Ahí está indicando que el B apunta hacia el interior. Veo puras cruces. Fíjense ustedes que hace mucho tiempo atrás los italianos trataron de hacer un experimento con un satélite y desplegaron un cable metálico en el espacio de varios cientos de metros. Tenía una pequeña esfera que era como el punto de anclaje. Entonces ese punto, el cable se iba saliendo, ¿cierto? A través de se iba desenrollando, y como estaba pasando ese satélite, estaba pasando por un campo magnético terrestre, obviamente indujo una Fe inducida, una corriente en el espacio. Pero la magnitud de la corriente inducida en el circuito fue de tal magnitud
que esa cosa se calentó y el cable se cortó. Y esa cosa se fue a la deriva. Y se ve una verdadera culebra, ¿cierto?, que aparece en el espacio, y eso se podía observar a simple vista desde el espacio, cualquier punto de la Tierra. Eso fue un Cassini, creo que se llamaba el experimento que se hizo, los italianos. Lo hicieron en el espacio. Desplegaron como una especie de anclaje, una boya con un cable conductor de la electricidad, pero se cortó. Y eso fue un experimento. Entonces, eso lo lograron replicar. ¿Y dónde estaba el campo magnético? El campo magnético era el campo magnético terrestre. En este caso es un campo magnético externo. Entonces aquí dice, el campo magnético exterior va a ejercer una fuerza sobre las cargas eléctricas electrones que circulan por el conductor PQ. La fuerza tendrá su punto de aplicación en el conductor PQ y según la regla de la mano izquierda tendrá un sentido ascendente, pero como la carga sobre la cual actúa es negativa, entonces tendrá un sentido descendente. Entonces aquí está la situación, aplicamos la regla de la mano izquierda, esto te queda, esa polaridad te queda positiva, esta negativa, por lo tanto sabemos que los electrones se mueven de los puntos de alto potencial a bajo potencial, pero nuestra cuestión práctica dice que la corriente se mueve de los puntos de bajo potencial a alto potencial, por lo tanto se va a generar una corriente en este sentido, en un sentido antirreloj. Los electrones se desplazarán hacia el punto Q, los electrones, cargándolo negativamente, y el punto P se cargará positivamente. Entonces, en estas condiciones el conductor PQ actúa como un generador. El esquema entonces sería el siguiente. Ahí tengo un generador. ¿Ve? Un generador. Tengo el negativo, tengo el positivo. Este punto quedó más negativo que este otro. Y por lo tanto, ¿cierto? Sabemos que la corriente se induce, ¿cierto? Desde o va o circula en un sentido tal que va de los negativos a los positivos. Entonces la corriente aparece en ese sentido, que es compatible con lo que hemos hecho, ¿eh? Entonces va en ese sentido la corriente. Y se opone a la causa que lo produce. Queda como un generador. Nos encontramos con un circuito corriente continua. El generador adquirirá una fuerza electromotriz que está dado por el campo magnético, por la longitud del cable, por el B. El valor absoluto de la fe inducida será las 10 Tesla, que era el campo magnético, L, que es el campo magnético, perdón, la longitud del cable, y 1,5 metros partido por segundo en la velocidad. Y eso te da 2,25 volts. Esta fuerza electromotriz inducida creará una corriente inducida. Como el circuito devuelve al exterior el flujo magnético, la intensidad tiende a disminuir y el sentido tal será contrario a las agujas del reloj. Está aumentando el flujo, entonces yo tengo que ponerme a esa causa, por eso que aparece el signo negativo. Entonces la corriente en este caso aparece en ese sentido, en un sentido antirreloj. Si yo ahora empujo esto para acá, disminuye el área efectiva, entonces la corriente debe ponerse a la causa y va a aparecer en un sentido reloj. Pero eso va a suceder cuando tú empujes el cable hacia el interior. Si lo estás jalando o lo estás traccionando, va a aparecer en un sentido tal que se ponga la causa que lo produce. ¿Alguna duda, alguna consulta? Por eso que aparece ahí un signo negativo, ¿cierto? E igual a menos de phi de t, o delta phi en delta t. Profe, ¿qué es esa E? ¿Cuál, oye? La que sale B por L por B. Esa es la FEM, po. La FEM inducida. El voltaje, los volts, la FEM. La fuerza electromotriz. Porque el alambre actúa como un generador, entonces crea una diferencia potencial entre los extremos, ¿no? Y eso da lugar a una corriente. Porque el sistema tiene una cierta resistencia. Acá en el problema original, o en el problema 1, todo eso se traduce a que el sistema tiene una resistencia externa R, pero este cable lo tiene, ese cable lo tiene y esto también lo tiene. Pero obviamente se concentra todo en una resistencia externa R. ¿Ya? Vamos con el problema 3. Dice acá, tenemos un sistema constituido de un conductor sobre el cual se desliza sobre una varilla metálica de 35 centímetros. Esto vale 35 centímetros. Obviamente es un poquito más larga porque tiene que tener algunos topes para, si no se caería, ¿cierto? P y Q tienen unos trocitos más, o cierto, un largo más para que eso se pueda mover con facilidad.
y con una velocidad, se mueve con una velocidad de 0,5 metros por segundo. El circuito que forman está bajo la acción de un campo magnético entrante hacia la hoja plana del papel de 3,5 Tesla. Y el circuito tiene una resistencia de 8 ohms. Entonces hay que determinar la fuerza electromotriz inducida, B, la intensidad de la corriente inducida y el sentido de la misma, y la potencia suministrada al circuito. Entonces todo lo dicho en el problema anterior se puede aplicar a este, y por lo tanto tengo que la F inducida, el valor absoluto, es el campo magnético por la longitud por la velocidad. El campo magnético sobre el cual se mueve es 3,5 Tesla, la longitud es 0,35 metros y el otro, la velocidad es 0,5 metros por segundo. Si tú multiplicas todo eso, 3 por 0,35 por 0,5, te queda 0,61 volt. Al final de la hoja, yo coloqué aquí está, ¿ves? Tesla por longitud metro por metro partido por segundo. Recuerda que el newton es newton ampere por metro. Metro por metro te queda metro cuadrado partido por segundo. Entonces eso simplificas un metro, con eso que está ahí arriba te queda newton metro ampere segundo, ¿verdad? Los newton metros son joule, y ampere segundo, ¿cierto? Que es lo que es carga, po. Q igual a I por T, y la corriente en ampere y el tiempo en segundo te queda joule partido por coulomb, y joule partido por coulomb ya sabemos que es volt. Ahí le puse algunas observaciones respecto a la situación. La carga es el producto de la intensidad de corriente por el tiempo. Al final de la lámina, ¿cierto? Ese análisis de las dimensiones. Ahí tenemos entonces la F inducida. Luego, por la ley de Ohm, se puede generalizar que la intensidad de corriente es el voltaje partido por la resistencia, ¿cierto? Y la F en este caso es 0,61 volt, resultado que obtuvimos anteriormente, lo dividen por la resistencia de 8 ohm, y eso te queda 0,076 amperes, que sería la corriente inducida. El sentido, al desplazar el circuito hacia la derecha, cuando yo lo muevo hacia la derecha, aumenta el flujo magnético. El flujo magnético tiene que ver con el número de líneas de campo magnético que atraviesan un área efectiva. Ahí tengo 4, 8, 12, 16. Si yo lo muevo para acá, van a aparecer 4 más, serían 20, y si yo lo muevo más para allá, van a ser 20, van a aparecer 16, 20, 24. Entonces está aumentando el flujo. Entonces, ¿qué implica? Que una mayor fe inducida y una intensidad inducida, pero el circuito reacciona devolviendo hacia el exterior el flujo magnético, y la intensidad tenderá a disminuir porque el sentido de la intensidad será contrario a las agujas del reloj. Y luego nos piden la potencia suministrada. Recuerda que la potencia es voltaje por la intensidad, ¿o no? El voltaje tiene que ver con la FEN, 0,61 volt por la intensidad de corriente, que es 0,076 amperes, que es el resultado anterior. Y eso de potencia te queda en watt. Potencia, voltaje por intensidad de corriente. ¿Preguntas, dudas? ¿Alguna consulta? Bien, ahí tenemos un problema 4. Se unen 400 espiras rectangulares iguales, muy juntas y paralelas. Las dimensiones de la espira son de 10 y 14 centímetros en cuestión. Hemos creado una Profe, bobina. Dígame. Lo escucho. mire, ahí dice que es para sacar la fe inducida el campo magnético por el largo y la B esa que es Ve la velocidad, po. la velocidad, ya listo, esto no. Gracias. Esa velocidad con la cual se mueve. O sea, el agente externo está traccionando eso y lo hace de tal manera que esa velocidad se mantiene constante. O sea, tengo el movimiento de esta barra en forma transversal a los rieles o en forma paralela a los rieles, tiene un movimiento rectilíneo uniforme. Velocidad, distancia, partido por tiempo. Gracias. Ya. Aquí tenemos unas 100 espiras rectangulares, están todas juntas y muy apretadas, las dimensiones de las espiras son de 10 y 14 centímetros. Hemos creado una bobina.
Introducimos esta bobina perpendicularmente a un campo magnético de 4 Tesla. Gira la bobina y tarda 0,25 en colocarse paralelamente a las líneas de fuerza del campo magnético. Determine la fuerza electromotriz inducida. Entonces, en el caso de una espira, la fuerza electromotriz inducida tiene la Fe es igual a n veces el flujo partido por el tiempo, la variación del flujo en el tiempo, donde n que representa el número de espiras. En este caso las espiras son 100 espiras, 100 vueltas. Ahora, ¿por qué aparece negativo? Porque ese signo negativo que le puso Len es que se opone a la causa que lo produce. Entonces tenemos las 100 espiras y el área es largo por ancho. El largo son los 0,10 metros por el cierto largo por ancho y el ancho son 14 centímetros, 0,14 metros. Divides por 100. Y eso te queda 0,10 por 0,14, te queda 0,014 metros cuadrados. Entonces tienes el área efectiva. El campo magnético externo donde tú la pusiste a rotar es de 4 Tesla. Y el tiempo en que demoran en dar una vuelta completa, ¿cierto? En ponerse desde 0 para que sea perpendicular, 0,25. Siendo el ángulo inicial 0 y el ángulo final 90 grados. Hay una variación angular, porque está variando respecto de la línea de inducción magnética. Entonces tenemos ahí la primera 0 y la otra vale 90. Entonces lo que se hace aquí, se calculan los flujos. El flujo es el campo magnético por el área o por el coseno del ángulo en cuestión, porque esto está girando. El coseno, cuando está en forma paralela, vale 0 grados a las líneas de inducción magnética. Entonces te queda el campo magnético por el área, 0,014 metros cuadrados, y el coseno de 0 vale 1. Ahí aparece el 1. Y eso te da 0,056 Weber, ¿cierto?, en cuestión. Y para el segundo caso, el Φ2 es el campo magnético por el área por el coseno de 90 grados. Pero el coseno de 90 grados vale 0. 0 por algo te queda 0. Entonces, si yo reemplazo en la ecuación, la Fe es igual a menos el número de vueltas por la variación del flujo. El flujo final sería 0 y el flujo inicial sería 0,056 porque este es un delta, ¿no? Y el delta es lo final menos lo inicial. Partimos el tiempo, el delta de tiempo. El tiempo ciento son el tiempo inicial 0 y el tiempo final 0,25 segundos. Entonces te queda 0,25 menos 0, te queda 0,25. Y eso te da, si tú multiplicas, te da 24,22,4 volts, que sería la Fe inducida. Aquí obviamente usted me dirá, oiga, pero profe, aquí usted no colocó el valor absoluto. Claro, falta ahí colocarlo. Ya, el valor absoluto. Porque ese es la general, ¿cierto?, de Lenz que le pone el signo negativo. Entonces esto lo vamos a hacer aquí en esta paginita para que quede bien. No, ahí no. Eso sería el valor absoluto de la FEM. Recuerde que eso es la magnitud o módulo, ¿no? Eso. Entonces uno emplea el valor absoluto, por eso que no considera negativo, que es la que dice que se opone a la causa que lo produce. ¿Saben algo derivar o no? 0. 0. Bueno, tienen que aprender. El flujo magnético que atraviesa una espira varía en el tiempo según la siguiente expresión. El flujo es 30 t cubo menos 10 t. Entonces lo que me están pidiendo es determinar la FEM, ¿cierto?, al cabo de 3 segundos. Y sabemos, ¿cierto?, de la ley de Faraday, que es eso,
que está ahí de phi a dt, pero Lenz le coloca el signo negativo, es la variabilidad del flujo en el tiempo. Entonces tenemos E igual a menos de phi, ahí está el flujo, y lo derivo con respecto al tiempo. Entonces aquí te queda eso que está ahí. 3 por 30, baja el 3, ¿cierto? Cuando tengo un exponente, el 3 baja ahí, 3 por 30 son 90, y eso queda en n1, bajo un grado. Te queda t cuadrado. Y cuando tú tienes la derivada de un producto, y uno de ellos es respecto al tiempo, te queda la constante que vale menos 10, porque te queda dt por dt que vale 1. Entonces te queda la expresión menos 90 t cuadrado menos 10, y si eso tú lo reemplazas ahora 90 por el tiempo que vale 3 segundos, eso te queda 3 al cuadrado menos los 10. Entonces 3 al cuadrado es 9, 9 por 90 son 810, menos los 10, ¿cierto? Te queda 800. Y ese fue el voltaje o la fina inducida que se hizo, ¿cierto? Cuando se varió el flujo según esa función, para t igual a 3 segundos. ¿Preguntas, dudas? En todo caso, no se preocupe, yo no le voy a preguntar cosas con derivada, pero usted comprenderá que yo no le puedo estar disfrazando la física, ni enseñándoselas con florcitas, ¿cierto? Tengo que mostrar la realidad, y si usted quiere aquí, esto debería colocar ahí menos, debería en rigor de colocar ahí menos de esa función 30 de cubo no me lo va a permitir esta cosa. A ver, lo voy a hacer en otro programa. El flujo era cuánto, 30 t cubo menos 10t. Eso sí, de función del tiempo, eso es igual a menos el flujo, ¿cierto? Era igual a qué cosa, a 30 t cubo por t, y eso elevado al cubo menos 10 por t. Entonces nosotros sabemos que la FEM es igual a menos d a de t. Y esa es la derivada del flujo. Y eso en función del tiempo. Entonces yo reemplazo ahora. Eso te queda esa misma expresión. Borramos el phi, lo reemplazamos por la estructura. Eso. Y eso es igual a la derivada del primero cerramos ahí, y eso te queda a de t. Más, menos con menos da más, ¿cierto? La derivada de
de 10t, de eso. Ya, la derivada de un producto, ¿cierto? Es el primero por la derivada del segundo, más el segundo por la derivada del primero. Pero en este caso, cuando yo tengo un exponente positivo, pasa adelante como 3. Entonces te queda 3 por la derivada del primero por 30. Y esto se rebaja, ¿cierto? En un grado. Si t elevado a n, te queda n menos 1. O sea, esto te queda el tiempo elevado a 3 menos 1. Ahí. Eso te queda negativo, el primero. Más por menos te queda menos. Y la derivada de un producto. Entonces te queda menos 10 por dt en dt, te queda menos 10. Entonces te queda esto que está aquí. Y ahí te queda 2. 3 menos 1 te queda 2. Baja en un grado. Y eso es igual a menos 30 por 3 te queda 90 por t cuadrado. Menos 10. ¿Ya? Y si eso tú lo evalúas, para ti igual 10, entonces te queda que la FEM eso es igual a menos 90 por 3 al cuadrado. Menos 10. 3 al cuadrado son 9, 9 por... son 800 menos... menos... Esto te queda, 3 al cuadrado son 9, 9 por 9 son 810, ¿no? Menos los 10. Pero este de acá te queda positivo. Y eso te queda 800 bolos. Y esa es la FEM. Entonces hay unos pasos algebraicos que ahí la gente se saltó en cuestión, ¿se da cuenta? Por eso se lo estoy explicando. Y eso lo voy a colocar ahí abajo, para que usted lo tenga. La persona que me rayó la pared, por favor, ¿la puede borrar para colocar la expresión? Si no, ahí va a aparecer. Ahí estaría. Entonces está mucho más completito que lo de arriba. En todo caso, yo le estoy mostrando la realidad, pero no se preocupe con cosas que tenga que derivar. Eso no lo voy a hacer porque no corresponde a este nivel. Porque usted no tiene la matemática internalizada para poderlo desarrollar, pero sí le muestro la realidad, para que se vaya acostumbrando o se vaya acercando a este tipo de situaciones. Profe, ¿qué más faltaría para la prueba o el certamen? Tenemos que ver si la Ah, verdad que este es el trabajo, ¿no? ¿Ah? Ahora se viene un trabajo, no viene el certamen. Sí, pues la próxima semana no hay clase, ¿o? No, sí, pues, pero así es la evaluación ahora de para esta nota que viene sería un Porque todavía trabajo en grupo. lo que es onda electromagnética. Ya, ya. Y ahí vendría el trabajo. No es una prueba, es un trabajo de carácter grupal. Yo Ya. te voy a dar unos 4 o 5 problemas y la gente lo va a tener que resolver. El grupo de trabajo. Entonces, cuando usted habla de una prueba, es distinto, ¿cierto? A que usted le diga, mire, va a ser una prueba para la casa, una prueba tipo trabajo, que es de carácter grupal. La primera fue una prueba de tipo online, que esa ya la cumplimos.
Ahora estamos cumpliendo las simulaciones, que yo le di 5 a usted para que las haga. Ahora le estoy pidiendo 2, y seguramente a vuelta de la semana de vacaciones le voy a pedir las otras 3. Y entre tanto, ¿cierto? Avanzo con la materia y tomamos la segunda prueba trabajo o trabajo prueba, como usted quiera llamarle, pero no es una prueba como tal, porque usted la va a tener que desarrollar en la casa con su compañero y le voy a dar unos ciertos días de plazo. ¿Ya? Entonces ahí le puse unas observaciones generales para que las tenga ahí en consideración. Bien, voy a cerrar esto. No sé si hay alguna consulta, duda. Guardamos. Eso lo vamos a cerrar. No. Y aquí había otro PPT. A ver cuál era. No, el mismo. Esta, es otra guía. Ya, esta es otra guía de trabajo para que tenga ahí como en consideración. Hay una bobina de cobre con 100 vueltas y una resistencia de 5 ohm. Se conectan como muestra en la figura. Entonces usted tiene un solenoide, ¿cierto? Y tiene ahí una bobina. Si la corriente alterna en el solenoide varía en más o menos 1,5 amperes en un sentido y en otro, cada 0,05 segundos, donde esta tiene 200 vueltas por centímetro y un diámetro de 3 centímetros, ¿qué corriente se induce en la bobina? Entonces aquí tenemos el flujo, y el flujo, entiéndalo que es el producto del campo magnético por el área. Ahí dice la integral de 0 hasta A, pero quedémoslo porque no entendemos todavía lo que es la integral. El flujo, ¿cierto?, es el campo magnético que atraviesa una cierta área. Y donde el campo magnético para un solenoide del tipo N, nu sub 0 I, N es el número de vueltas por unidad de longitud, nu sub 0 vale 4pi por 10 a la menos 7, y la corriente inducida. ¿Se acuerda de ese valor cuando vimos campo magnético para un solenoide? A ver, lo vamos a ir a ver. Creo que era el campo magnético 1. Es la 2. Diosabet, Ampere. Ahí está. El campo magnético para un solenoide que tiene n vueltas, ¿cierto? El campo magnético al interior es constante y tiene una expresión del tipo n por nu sub 0 por i, donde n representa el número de espiras por tio por unidad de longitud. Mu es la constante del medio, de permeabilidad del medio, y la corriente. Y ese nu sub 0 tiene un valor de 4pi por 10 a la menos 7 tesla metro ampere. Entonces, sabemos ya la situación para un solenoide. Entonces el flujo 2 serán las 20.000 vueltas, las 200 vueltas por centímetro, se pasan a metro,
a vueltas partido por centímetro se pasan a vueltas partido por metro por 1,5 amperes por Newton sub 0 I. Recuerda que este es el número de vueltas por unidad de longitud. Y te queda 4pi por 10 a la menos 7. Entonces tienes ese valor más 3,8 por 10 elevado a la menos 2. Y el otro va a ser el mismo valor, pero con signo negativo, porque dice que hay una corriente alterna, entonces varía entre dos valores extremos que son esos que aparecen ahí. Y los flujos, ¿cierto? Es el campo magnético por el área. Y el área, ¿cierto? Es pi por el radio al cuadrado. El radio, ¿cierto? Es de... ¿Cuánto es el radio? Un diámetro de 3 centímetros. La mitad en centímetros, la mitad de 3 es 1,5, ¿no? Y si tú divides 1,5 en 100, 1,5 dividido en 100, eso te queda 0,015. Es decir, esto área, ¿cierto? El área de la espira. ¿Ya? Entonces, obviamente, eso es el área efectiva, que sería el área de toda esa cuestión circular, pi por el radio al cuadrado. Y eso te da un valor de 2,66 por 10 a la menos 5 Weber. Para el flujo Fisut 1, es el mismo valor del campo magnético por el área, te queda menos 2,66 por 10 elevado a la menos 5 Weber. Y el delta phi es el final, ¿cierto? El 2 menos el inicial. Menos te queda más. Y si tú sumas 2,66 más 2,66, te queda 5,32 por 10 elevado a la menos 5. 2,66 más 2,66 te queda 5,32. Entonces ahí tiene el flujo. Y el flujo, ¿cierto? Es qué cosa? Es el número de vueltas, perdón, la fe inducida es n veces, ¿cierto? La variación del flujo en el tiempo, y la corriente es la resistencia, la fe partido por la resistencia. El número de vueltas es 100, la variación del flujo es 5,32 por 10 a la menos 5, partido por el tiempo por la resistencia, que es 5. Y aquí hay un problema, ¿no? Que esto vale, ese resultado que está ahí, es 5,32. Ahí está, 5,32 por 10 a la menos 5, ¿cierto? Son el número de vueltas por la variación del flujo, partido por el tiempo, 0,05 segundos, y queda multiplicado por la resistencia. Y eso da una corriente de 20 miliamperes. Entonces estamos ocupando, ¿cierto?, la consideración del flujo del campo magnético como N por mu sub 0 por I. ¿Preguntas, dudas? Bien, dice acá se tiene un anillo circular de 0,05 metros de radio, cuya normal forma un ángulo de 30 grados. Esa es la normal. La normal, ¿no es cierto?, es un representante de esa área. Como eso no está en forma perpendicular el plano de la espira, sino que está variando un ángulo 30 grados con un campo magnético uniforme de 500 Gauss. También se puede expresar en otro sistema como Gauss. El anillo se hace girar sin cambiar el ángulo entre la normal y el anillo, y en un campo a razón de 100 RPM. Esas 100 RPM hay que pasarlas a revoluciones por minuto, hay que pasarlas a radianes partido por segundo. ¿Cuál será el valor de la fe inducida en el anillo? Entonces dice acá la respuesta, dice, para que exista una fe inducida en el anillo debe existir una variación temporal del flujo a través del área del anillo, lo que en este caso no ocurre, dado que el anillo proyecta en todo momento la misma área sobre el plano perpendicular al campo magnético. Entonces aquí no se está variando, ¿cierto?, el área es la misma. Lo que pasa es que esto parece Los RPM siempre se pasan a lo que dijo usted. a revoluciones partido por minuto, a radianes partido por segundo. Te lo voy a explicar, mira.
Si Sí, tuviese para entender más o menos por qué se tiene que pasar. W, ¿cierto? Son igual a 100 RPM. Esto se ve en tercero medio. Y hay que llevarlo a... Esto hay que llevarlo a radianes partido por segundo. ¿Cómo hacemos eso? Entonces tú colocas W. Vamos a copiar esto aquí abajo. Ya. Entonces, ¿qué es lo que haces tú? Vas a multiplicar. Una revolución es una vuelta completa, ¿no? Y una vuelta completa son 2pi radianes. 2pi. 2pi. Y eso te queda en radianes. ¿Y un minuto cuántos segundos tiene? 60. Y eso te queda en segundos. Y arriba te quedó en radianes. Sí, no me pongas sin interrogación, si le estoy explicando, tiene que darme tiempo. Ya. Entonces, ¿cuál es el truco? Cada vez que la frecuencia angular, es cierto, está en RPM, hay que pasarlo a radianes partido por segundo. ¿Qué se hace para eso? ¿Cuál es la moraleja? Se multiplica por 2pi y se divide por 60. 60. Esa es la idea. Entonces, para llevar de revolución por minuto a radian partido por segundo, se hace ese truco. Se multiplica por 2pi y se divide por 60. ¿Está claro, no? Ese es el juego. Entonces esto lo podemos llevar ahí al Paint, a ver si lo puedo arreglar. Entonces, no, eso no quiero. Ah, esa es la idea. Para llevar, ¿no es cierto? Para llevar de RPM a radianes partido por segundo, usted lo que hace multiplica por 2pi, lo divide por 60 y lo lleva a radian partido por segundo. ¿Está claro? ¿Qué sucede si usted tiene las mismas, esta misma cuestión, pero ahora lo tiene en RPS? Una revolución es una vuelta completa, ¿no? Y una vuelta completa corresponde a 2pi. ¿2pi qué? 2pi radianes. Y ya está en segundo. Y de segundo usted lo va a llevar a segundo, no tiene para qué hacer el cambio. Entonces simplemente usted multiplica por 2pi. Aquí usted tiene que necesariamente multiplicar por 2pi y dividir por 60, porque está en minutos. ¿Está claro cuál es la moraleja entonces, no? Cada vez que yo tengo una velocidad angular en revoluciones por minuto y lo tengo que llevar a radianes partido por segundo, multiplico por 2pi y divido por 60. Cada vez que yo tengo RPS, ¿cierto? Y lo tengo que llevar a radianes partido por segundo, simplemente multiplico por 2pi. Esa es la moraleja de la enseñanza.
Entonces vamos a tratar de colocarle eso ahí, copiar. Voy a ver si lo puedo hacer. Aquí mismo, pegar. Miren qué interesante, qué ahora bueno. Eso le va a servir para cualquier contexto, ¿cierto? Contexto en el que esté una cosa circulando con una cierta velocidad angular. Entonces, en este problema lo que se hace solamente es hacer girar el anillo. Pero el número de líneas, tengo 1, 2, 3, 4, 5, no cambio. Siempre son las mismas líneas de campo magnético. Por lo tanto, si yo quiero calcular el valor de la fe inducida vale 0, porque no tengo variación del flujo. ¿Y qué es lo que es el flujo? Es el número de líneas por unidad de área. Siempre te va a encerrar el mismo número de líneas, por lo tanto no hay variación en el flujo, por lo tanto no hay corriente inducida, no hay fe inducida de la espiral. Por eso ahí está la explicación. No ocurre dado que el anillo proyecta en todo momento la misma área sobre el plano perpendicular del campo magnético. Pregunta, duda de este problema, y ahí le puse respecto a su compañero que me hizo una pregunta. Entonces ahí habría que unirlo con la flecha. El camino indirecto, ¿cierto? Cada vez que yo tenga revoluciones por minuto, hay que llevarlo en el partido por segundo, multiplico por 2pi y dividido por 60. Si está en RPS, simplemente multiplico por 2pi, porque ya está en segundos. Veamos este problema. Dice un campo magnético normal al plano de un anillo. Ahí está el área representada, ¿cierto? Y el campo magnético está atravesando en forma perpendicular a ese plano. De 10 centímetros de diámetro, construido con un alambre de 2,54 milímetros de largo. ¿Con qué rapidez debe cambiar el campo para que se genere una fe inducida de 10 amperes? Y me entregan la resistividad del cobre, 1,7 por 10 elevado a la menos 8 ohm por metro. La ecuación ocupada, ¿cierto?, es la variación del flujo, ¿cierto? Y el flujo. El área del anillo, ¿cierto?, es constante. Entonces yo puedo calcular la resistencia. Y la resistencia es ρ por la longitud partido por el área del alambre. La resistividad específica, 1,7 por 10 elevado a la menos 8 por el largo. El largo, ¿cierto?, son 2pi por 0,05, que es el largo, el perímetro, ¿cierto? 2pi por r. Y r, ¿cierto?, vale, el radio vale, el diámetro vale 5 centímetros, perdón, el diámetro vale 10 centímetros, por lo tanto, el radio es 0,05. 2pi por r partido por el área, pi por el radio al cuadrado, lo cual te da una resistencia. Entonces, la FEN es el área por la variación del flujo en el tiempo. Entonces, a mí me están pidiendo aquí con qué rapidez debe cambiar el campo para que se genere. Me están pidiendo la rapidez de cambio del flujo partido en el tiempo. Entonces, la FEM, ¿cierto?, queda como I partido, te queda FEM partido por el área, porque el área está multiplicando, pasa dividiendo, pero la FEM, ¿no es cierto?, es la corriente inducida por la resistencia. Entonces, la variación del flujo en el tiempo es la intensidad de corriente, pasan 10 amperes por la resistencia, y la resistencia la acabamos de sacar, son 6,8 por 10 a la menos 7. ¿Cómo, profe, es el campo? No, pues lo que estoy haciendo, ¿cierto? Eso que estoy multiplicando es la corriente que se va a generar de 10 amperes, y el R, ¿cierto?, es la resistencia. Me están pidiendo cómo varía el campo magnético en el tiempo, que es como una especie de razón de cambio, cómo está cambiando. Por eso ahí es ahí por R el campo. No, pues, I por R, ¿cierto?, es la FEM partido por esta es la FEM, que está ahí. El área estaba multiplicando, pasó dividiendo, entonces te queda de phi de t, la FEM partido por el área. Y la FEN es el producto de la intensidad de corriente por la resistencia, cosa que ya lo hemos calculado. Entonces pongo de phi de t, lo mismo, la intensidad de corriente son 10 amperes, y el R es la resistencia que acabamos de sacar. Y el área son pi por el radio al cuadrado, lo cual me da 8,66 por 10 a la menos 4 Weber por metro cuadrado segundo. Y esa, ¿cierto?, es la razón de cambio, cómo está cambiando el campo magnético en el tiempo. Vamos a hacer este otro problema, el otro un poco más complicado, pero échenle un vistazo porque hay que hacer más cálculos. Después, si quieren, lo vamos a ver.
Dice, se dispone de un alambre de cobre cuyo diámetro es 1 milímetro y 50 centímetros de largo. Con él se construye una espiral circular, colocándola perpendicularmente a un campo magnético uniforme que varía en el tiempo de la forma constante a una tasa de 10 a la hora menos 2 Weber partido metro cuadrado segundo, que eso es eso, la variación del flujo, ¿no? Que acabamos de calcular, la variación del campo magnético en el tiempo. Tiene ese valor, 10 a la hora menos 2. ¿Con qué rapidez se genera calor por efecto Joule de Spira? Me dan el Rho del cobre, que vale 1,7 por 10 a la menos 8 por metro. La potencia, ¿cierto? Es, a ver, la potencia yo la puedo expresar, esperemos un poquito, vamos para allá. La potencia P la puedo expresar como P igual a B por I. O la potencia la puedo expresar como el producto ahí, I cuadrado R. Por la resistencia. O también ¿cierto? La puedo expresar como P igual a B cuadrado partido por R. Ahí. Son las tres posibilidades. Entonces, en este caso, te están presentando, ¿cierto? La potencia como producto del voltaje al cuadrado, que es la FEM partido por la resistencia, ¿no? Porque la corriente inducida, ¿cierto? Es la FEM, perdón, la FEM inducida. Así que te queda esa expresión. Esta que está aquí, perdón. Esa. Oh. Ya la vamos a tener que volver a escribir. P igual a o también ese P lo puedes expresar tú como eso que está ahí, pero ahora esta es la FEM. Es eso. Y esa es la ecuación que están empleando aquí, ¿ves? ¿Por qué razón? Porque usted conoce la resistencia. Porque usted tiene los parámetros para poder conocer. Le dan la resistividad, le dan el largo y el área. ¿Se da cuenta? Entonces usted puede conocer la resistencia. Y la FEM es el área, ¿cierto? Por la variación del flujo en el tiempo. Y el área de la espira lo puede expresar como pi por el radio cuadrado. Entonces lo que usted tiene primero, saca la resistencia, la resistividad del alambre, ¿cierto? Que es de 1,7 por 10 a la hora menos 8 por la longitud. ¿Cuánto es la longitud? El área vale 0,5 por 0,5 por 10 elevado a la menos 3 al cuadrado, pi por el radio al cuadrado. Entonces aquí falta la longitud. ¿Y la longitud cuánto sería? Un milímetro. Entonces eso sería 1 por 10 elevado a la menos 3, ¿o no? Aquí falta multiplicar, ¿cierto? Por, y eso te queda 1 por
10 elevado a la menos 3. Es decir, esto te queda, vamos a hacer ese valor, eso te queda arriba. Eso te queda 1,7 por 10 elevado a ¿cuánto? Por 10 elevado a la menos 11, ¿no? Menos 8 menos Sí. por 10 elevado, y dice, por 10 elevado a la menos 11. Elevado a la Profe, ¿usted ahí nos daría el valor receptivo del cobre? Porque sí, si nosotros lo buscamos, no, igual van a dar sí. como valores distintos. No, pues esos valores se dan, pues si aquí en el esquema lo están dando. En el problema, mira. ¿Viste que lo dan? Ya. Ya esos valores son constantes y tú lo determinas, o sea, lo saca usted de algún lugar. Ya, ahora eso le queda pi por 0,25. Porque 0,5 al cuadrado le queda 0,25 por 10 elevado a la por 10 elevado a la menos 6, ¿o no? Elevado a la menos 6. ¿Sí o no? 0,5 al cuadrado le queda 0,25. Y el exponente en cuestión. Entonces esto que está aquí, igual vamos a sacar el valor. Arriba tienes 1,7 exponente menos 11. Y eso lo vamos a dividir, abre paréntesis, 3,14 por 0,25 exponente menos 6. Cierra paréntesis. Y eso igual te queda 2,16 por 10 a la menos 5. 2,16 exponente por 10 elevado por 10 elevado a la menos 2,16 dije por 10 elevado a la menos 5. Elevado a la menos 5 ohm. Y esa sería entonces la resistencia. Y el área sí que estaría bien en cuestión, ¿no? Así que vamos a tomar eso, lo vamos a copiar, lo vamos a cortar y vamos a tomar esto que está aquí. ¿Dónde quedan los valores? ¿Dónde quedarán? Oh, qué estúpido. Ahí, ¿cierto? Ya, ese valor que está ahí, lo copiamos y lo pegamos. Ahí está el valor, 2,16. El área, ¿cierto? Es pi por el radio de la espira al cuadrado, que eso no cambia. Te queda 0,02. Entonces, el flujo, ¿cierto? Es el área, 0,02 por 10 a la hora menos 2 por de phi de t, ¿o no? ¿Ya? Pero eso parece que no importa porque me interesa a mí la FEM. La FEM. La FEM es el área por la variación del flujo ADT y la variación del flujo ADT es de 10 a la hora menos 2. Ahí está. El área vale 0,02, entonces aquí falta
por eso. Esto es el área y esto es la variación del flujo en el tiempo, es la razón de cambio o la tasa de cambio. Y esa razón de cambio te la dan. Ahí está, 10 elevado a la menos 2. Entonces el área por la tasa de cambio. Y eso te da una FEM de ese valor, tú lo elevas al cuadrado, que es el mismo valor que aparece ahí, lo elevas al cuadrado y lo divides por la resistencia. Pero este valor de resistencia es incorrecto. Y ese valor que está ahí es otro, ¿no? ¿Cuánto fue el valor que sacamos? Fue de 2,16 por 10 elevado a la menos, ¿cuánto? 2,16 por 10 a la menos 5, ¿no? Esto es 2,16 exponente por 10 elevado a la menos 5. Y esto ahí falta un por. Eso sí. ¿Y ese valor cuánto te queda? Eso que está ahí es 2 por 10 elevado a la menos 2, ¿no? O sea, te queda 2 por 10 elevado a la menos 4. 2 exponente menos 4 y todo eso al cuadrado, ¿no? 2 exponente a la menos 4, eso al cuadrado, igual. Eso te queda 4 exponente menos 8. 4 por 10, 10 elevado a la menos 8. Y esto queda dividido por esa cantidad. Y eso es igual 4 exponente menos 8 dividido por 2,16 exponente menos 5. Igual, y eso te queda 1,85. 1,851, la voy a poner otro decimal, por 10 elevado a la menos 3. Por 10 elevado a la menos 3. Y eso te queda en watt. Lo copiamos, lo llevamos y lo llevamos acá. Así que ese valor es el que acabamos de sacar. Eso vale 1,851, ¿cierto? Exponente a la menos 3 por 10 elevado a la menos 3. O lo pego automático. Ya. Corta. Ese entonces sería la FEM. Perdón, la potencia disipada que se transforma en calor en la bobina. ¿Ya? Ahí tenemos entonces la potencia, ¿cierto? O con qué rapidez se genera calor por efecto Joule en la espira debido a que el flujo, ¿cierto?, está cambiando en el tiempo. Es como una razón de cambio, ¿ah? Es como está cambiando la energía. Hay energía de tipo mecánica, se está transformando en energía de tipo calórica en la bobina. Hay una transformación de energía.
Esto es para que conozcan un poco el funcionamiento de los generadores, ¿cierto? Y cómo se genera una fase inducida. Dice que hay una bobina inducida de n vueltas de longitud de área A y ancho B, gira con una frecuencia W. Esto está girando con una velocidad angular W, ¿cierto? A través de un campo magnético que apunta hacia arriba, en un campo magnético uniforme. Demostrar que se genera la espira una fase inducida. La fase inducida, ¿cierto? Que gira para una espira que tiene n vueltas con un área efectiva de ancho B y largo A, eso es el área, con una frecuencia angular, ¿cierto?, por B de seno de omega t, es decir, eso está variando con el tiempo. Es decir, tengo una FEN inicial seno de omega t, una función senosoidal. El flujo, ¿cierto?, es el campo magnético por el área. El campo magnético apunta para arriba y un representante de esta área también apunta hacia arriba, así que te queda el producto punto B por A por el coseno de 0. Y el coseno, ¿cierto?, el coseno de ese ángulo me queda en función de omega t. Y si yo varío esto respecto del tiempo con signo negativo, ahí aparece el valor absoluto, te queda el flujo, ¿cierto?, que es B por A por W, te queda la derivada de seno, es coseno, por la derivada del argumento, que es seno. La fase inducida tiene un área dada por AB. Luego la fase inducida enrollada en el alambre es la variación del flujo, que es el número de vueltas, ¿cierto?, que está ahí por el campo magnético, por el área, por W, por el seno del ángulo de esa función. Es decir, el voltaje va variando de esa manera en algún momento, ¿cierto? Tengo un valor mínimo, un valor máximo, un valor cero, un valor mínimo, y depende, ¿cierto?, de cómo está puesto, ¿cierto?, la espira respecto del campo magnético. Cuando está en forma perpendicular a ese campo, todas las líneas de campo magnético lo atraviesan, tengo un valor máximo. Cuando está en el sentido contrario, tengo un valor mínimo. Y está alternando entre valores máximos y valores mínimos, y va alternando. Y por tanto eso hace aparecer una fase alterna, ¿cierto?, en la bobina. Y ese es el funcionamiento de una bobina, de un generador, ¿cierto?, con cierta frecuencia. Este problema que está aquí no lo toman en consideración, porque ahí tengo una integral y esa cosa ya se complica un poco. Y ustedes no saben integrar, así que cosas de ese estilo yo no los voy a ver con ustedes. Pero sí, con otros cursos tengo que verlo, pero con ustedes no. Pregunta, duda, consulta. ¿Mm? Están claro que tienen que entregar 2 simulaciones de aquí el sábado, ¿cierto? Para la gente que se han incorporado Sí, y que está toda la información ahí. Obviamente, si son cinco personas, un representante me entrega el trabajo, con uno basta. Esa persona que va a entregar el trabajo tiene que colocar los nombres de los integrantes del grupo y el curso al cual pertenece. Colocan 111C. ¿Ya? Ya, chiquillos, hoy día yo voy a llegar hoy día hasta acá. Entonces la próxima clase, esta también está aquí, estaba arriba, ¿no? Parece que no estaba. no sé, Reynoso dijo que no, po. Ya, la voy a subir entonces las dos, con los ejercicios resueltos. No, tampoco, no. Esto ya lo habíamos visto. Entonces, ¿qué es lo que viene para la próxima clase? Onda electromagnética. Ahí está la onda electromagnética, ¿eh? Ahí está el fundamento teórico. Y todas nuestras señales llegan a través de, hay una antena receptora y llega a través de, envía una señal, ¿no es cierto?, a través de un campo magnético alternante donde hay un campo eléctrico que varía de esa forma y un campo magnético, ¿cierto?, que varía de esa otra forma. Y te llega a través de un campo electromagnético. En este caso, ¿cierto?, la señal sale receptora, ¿cierto?, del satélite, o sea, de la micro, de aquí de la estación, va la señal a un satélite, ese satélite, ¿cierto?, lo manda a una red y esa red llega a tu casa. Y nosotros podemos estar conversando, porque esto va a través de un campo electromagnético, donde hay antenas receptoras.
que codifique la señal. Entonces eso lo vamos a ver en la próxima clase. ¿Ya? Está listo el PPT. No sé si hay ejercicio acá. No, pero ahí lo buscaré. Ya, muchachos, llegamos hoy día hasta acá. Aló. Ya, profe. Ya, pues, nos vemos entonces la Ok, próxima. profe. Oye, por favor, chicos, les pido una cosa. Aquellas personas que no se han enterado que hay que entregar un trabajo, por favor, háganlo trabajar para que lo entreguen y evitar problemas. Yo sé que con ustedes como curso no hay problema, cumplen, pero nos falta el que está anda un poquito despistado. Ah, no tenía idea, nadie me avisó. Ustedes se encargan de eso, ¿ya, por favor? Ya, profe.